Son las 6 de la mañana ya con 28 minutos. Como les decíamos, hoy vamos a hablar de temas educativos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Sabemos que el año lectivo venía desarrollando, de pronto se interrumpe a raíz de la emergencia del COVID-19 y en esos días pues muchos padres están viendo cómo sus hijos reciben clases de forma virtual en las casas, pero hay muchos temas que seguramente pues generan dudas. Hoy vamos a tratar de aclararlos con la visita de la señora ministra de Educación, pero pongamos algunos hechos en contexto para que vayamos entrando en materia en la conversación de esta mañana. A casi 2 meses de suspendidas las clases, muchos padres de familia cuestionan el continuar cancelando las colegiaturas de las instituciones privadas. Al respecto, la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, aseguró que será el Ejecutivo el responsable de enviar una propuesta a la Asamblea para que tomen la decisión. Sin embargo, reiteró que todos los colegios y universidades privados tienen gastos de operación y funcionamiento que no dejan de cubrir pese a la pandemia del coronavirus. Por ende, los padres de familia deben de mantenerse al día ante esa situación. Asimismo, que no abrirán las escuelas hasta que sepan que no existe peligro para los estudiantes. La Presidencia de la República, quien por potestad hace las propuestas a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Nosotros como Ministerio de Educación podemos proponer. En un primer momento, cuando esto comenzó, nosotros hicimos un llamado a todos los padres de familia para mantener los pagos, tanto a colegios privados como universidades, dado que los colegios y las universidades tienen gastos de operación y de funcionamiento que no pueden dejar de cubrir. Para que los profesores puedan seguir acompañando a los alumnos, tienen que devengar un salario. Sin embargo, si esto se alarga, la situación se va a volver más crítica. La ministra informó también sobre la metodología para continuar con el plan de estudios para este año. Señaló que el gobierno tiene el compromiso de hacer llegar las guías impresas a los estudiantes que no tienen internet. Hananía de Varela aclaró además que las autoridades no han anunciado que el año escolar finalizará en línea. En este momento es prematuro decir eso. Dependemos de la evolución de la pandemia. Vamos a regresar a las clases cuando no haya riesgo para los estudiantes, reiteró. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, estamos listos para conversar esta mañana con la señora ministra de Educación, Carla de Varela. Señora ministra, buen día, un gusto que nos acompañe. Hay muchas dudas de padres de familia que vamos a tratar de aclarar en esta oportunidad que tenemos para conversar con usted. Buen día, Manuel, y a los televidentes. Estamos aquí a la orden, siempre un gusto estar aquí con ustedes. Ministra, una de las preguntas que surge en este momento en muchos padres es: ¿existen posibilidades de que los niños vuelvan a la escuela en medio de lo que está ocurriendo? Porque hasta ahora vemos que El Salvador, en el caso nuestro, estamos en la fase 2, que es una de las fases más importantes y una de las fases más delicadas, porque estamos en la fase de los contagios comunitarios. ¿Esto qué significa? Que el virus está circulando por el territorio nacional y es cuando se dan mayor posibilidad de contagios. Y sabemos que obviamente la actividad escolar, por lo menos la ida a la escuela está suspendida, muchos niños están recibiendo clases de forma virtual, pero obviamente esto no es lo mismo que vayan de forma presencial a tener la relación con sus compañeros y con sus maestros. Y por eso la duda que surge es: ¿existen posibilidades en algún momento de que los estudiantes vayan a retomar actividades, digamos, en este año, en este 2020, de cómo están las cosas? Por supuesto, Manuel, que existen posibilidades. Lo que sucede es que no podríamos decir cuándo. Es muy prematuro decir si vamos a regresar en julio, en agosto, en junio, porque todo depende de la evolución de la pandemia. Lo que sí podemos decir con toda seguridad es que nosotros no vamos a abrir las escuelas hasta que no haya ningún peligro para la vida y la salud de los niños. Primero es la vida y después es el derecho a la educación. O sea, son dos derechos, ¿verdad? Que no quiere decir que estén en conflicto uno con el otro, pero sin la vida, sin la salud, no puede haber educación, obviamente. Así es que a pesar de que nosotros estamos previendo, estamos trabajando en un proceso, en un protocolo de regreso a la escuela que tiene que ver sobre todo con la salud, la prevención y también con la atención de la salud mental de los niños que han estado y siguen estando encerrados todos estos días. Esto les va a afectar y les está afectando. Así que nosotros, si primero Dios podemos regresar
a las escuelas prontamente, lo menos que vamos a hacer es encerrar los niños, ¿verdad? Tenemos que tener una serie de evaluaciones para ver cuál ha sido el impacto académico y cuál ha sido el impacto socioemocional en ellos y en la familia. Ahora, decir cuándo vamos a regresar y si vamos a regresar es un poco prematuro, Manuel. Tenemos que observar cómo evoluciona la pandemia y qué nos dicen las autoridades de salud. Entre las múltiples preocupaciones de los padres de familia están los gastos, sobre todo las personas que tienen a hijos en colegios privados. Decían, mire, o sea, queremos ver si el Ministerio de Educación nos ayuda. De hecho, hemos recibido una cantidad importante de mensajes a través de las redes sociales cuando publicábamos que usted nos iba a acompañar esta mañana. Y uno de los puntos que detectamos es que mucha gente dice, mire, ¿qué va a ocurrir con el pago de las colegiaturas? ¿Qué va a ocurrir con todos esos gastos en los que estamos incurriendo? Porque decían, los colegios deben ser conscientes, en el caso de la educación privada, deben ser conscientes, decía, de que los padres de familia también estamos tratando de afrontar todos los gastos en medio de la pandemia y mantener a flote la situación de nuestros niños. Pero qué decirle a esos padres que están preocupados por el tema de los pagos. Incluso decían que en el caso de las escuelas bilingües, decían, ellos están ya por comenzar un nuevo año. Entonces queremos saber, decía, si en algún momento se puede a través del Ministerio de Educación mediar para que se nos haga algún tipo de descuento, considerando que también nosotros estamos asumiendo un rol importante en la educación de nuestros hijos al atenderlos en nuestras casas. Así es, esa es una de las principales preocupaciones que tienen los padres de familia, y quiero decir que también que los colegios privados también los tienen, las universidades. Yo he tenido acercamientos, reuniones con más de 20 rectores de universidades, con asociaciones de colegios privados, y ellos están conscientes. Y más de uno está tomando medidas para poder paliar, para poder apoyar a sus alumnos de una manera o de otra. Yo creo, Manuel, que esta situación nos desafía a todos, nos pone a prueba a todos. Y en ese sentido tenemos que practicar la empatía. Los colegios privados y las universidades tienen que pensar en sus alumnos, son sus alumnos que ellos esperan que regresen, porque el peligro aquí es que no regresen algunos de los alumnos. O sea, puede haber una deserción, tanto en el sector público como en el sector privado, pero sobre todo en el privado, por el tema económico. Y por el lado de los padres de familia, también tomar en cuenta que los colegios necesitan mantener cierto funcionamiento, porque si los profesores están trabajando a distancia y están dándole seguimiento a sus alumnos, el colegio les tiene que seguir pagando. En un principio, el decreto de emergencia previó que los padres de familia tenían que continuar cumpliendo sus obligaciones precisamente por esta razón, que los colegios y las universidades necesitan pagar y cubrir sus compromisos de gastos de funcionamiento y de operación. Sin embargo, ya pasó bastante tiempo y el problema, la preocupación económica que tienen los padres es valedera, es real. Y nosotros desde el Ministerio de Educación hemos hecho ya recomendaciones a la Presidencia para que se propongan medidas que no dañen ni a uno ni al otro, porque lo que estamos pensando es en el futuro, que tenemos que regresar. Así es que esta pandemia nos ha puesto en una situación de tener que ser empáticos unos con los otros y entender la situación de cada quien. Yo estoy segura que la Presidencia va a hacer una propuesta equilibrada que beneficie tanto al uno como al otro. De hecho, aquí tengo uno de los mensajes que hemos recibido y que me parecía muy interesante y se lo voy a leer para que vea, digamos, cuál es la preocupación de muchos padres de familia. Dice: señora ministra, como propuesta creo justo que los colegios privados, bilingües y no bilingües, consideren por lo menos un descuento en la matrícula del nuevo año. Los bilingües están por iniciar un nuevo año en agosto, tiempo en el que se sentirá pues el golpe económico más fuerte que hoy en día. Los padres de familia de verdad les agradeceríamos su apoyo en ese sentido. No hablamos de no pagar colegiaturas, no queremos desempleos y sabemos que están haciendo su trabajo. Lo que pedimos es apoyo en el pago de las matrículas, considerando el ahorro de agua, luz, teléfono y otros insumos que no están siendo utilizados en este momento. Realmente esta es una situación muy real, porque también recordemos que muchos padres están preocupados respecto a que cuando esto, digamos, se abra la economía,
si en determinado momento pueden llegar incluso a perder su empleo, y esto significa que no poder solventar los gastos escolares, y eso es algo pues muy real y sabemos que está ocurriendo, e incluso las evaluaciones que se hacen a nivel económico indican que se podría perder muchos puestos de trabajo. En el sector público, Manuel, en el sector privado, perdón, hay diferentes sectores, diferentes niveles de ingreso. Y yo creo que eso, las medidas tienen que ir aparejadas con las posibilidades que tienen los padres de familia. Los padres de familia que tienen a sus hijos en colegios privados bilingües, ¿verdad?, tienen una capacidad económica diferente a lo que tienen los padres que tienen a los niños en otros colegios privados que son de otra categoría, sí, que tienen otro tipo de colegiatura. Entonces esto no quiere decir que se va a discriminar, pero en ese sentido las medidas tienen que ser proporcionales y de acuerdo a cada caso. Sí, definitivamente que esta es una situación de evaluación, porque como decía usted, hay diferentes categorías e incluso diferentes costos en cuanto a la educación privada. Pero incluso anoche me llamaba una madre y me decía, mire, sabe de que por lo menos en algunos colegios ya las mismas autoridades educativas se han comunicado con los padres y les han dicho, miren, vamos a hacer, digamos, una media en este problema a fin de tratar de que no salgan afectados ustedes ni también afectar, digamos, el funcionamiento del colegio. Esto definitivamente también depende mucho de la voluntad que tengan las autoridades de los colegios a la hora de tratar con los padres de sus estudiantes. Yo creo que eso es lo ideal, que suceda, que haya una reunión de padres de familia con el colegio y que ambos lleguen a conclusiones que no les afecten o que les afecten de igual manera. Hay colegios que ya dieron el primer paso, por ejemplo el Colegio Santa Cecilia, a quien yo felicito. Ellos dieron el paso y determinaron que iban a hacer un descuento a todos sus alumnos de un porcentaje X de su colegiatura. Esto definitivamente es importante. Otro punto que me decían algunas personas que nos escribían es ¿cómo verifica Educación la calidad del trabajo que están haciendo de forma virtual, en este caso las instituciones, bueno, tanto las públicas como las privadas? Porque definitivamente sabemos que para los maestros este es un reto importante, el dar clases en medio de una emergencia sanitaria, el estar conectados con sus estudiantes muchas veces a través de aparatos electrónicos y no ver al niño, digamos, de forma presencial como es lo ideal, ¿no? Nunca nos habíamos enfrentado a una situación así, Manuel. Es la primera vez que nos vemos en condiciones de tener que llegar a los hogares de manera virtual. Tenga en cuenta que hay un porcentaje importante de hogares que no tienen acceso a Internet y a ellos tenemos que llegar de otra manera y estamos trabajando para llegar a ellos. En este momento, nuestro sitio del Ministerio de Educación, que sirve de apoyo a lo que los docentes ya están haciendo, lo están utilizando un buen porcentaje de nuestros alumnos del sector público, pero también del sector privado. Por otro lado, estamos trabajando con un equipo de especialistas de nivel y de curriculistas para producir en otras plataformas como radio, televisión. Estamos en un primer momento seleccionando lo que ya tenemos porque no nos podemos dar el lujo de esperar a producir nuestro propio material para llegar a esta población. Cuando regresemos a clases, ese va a ser el momento de evaluar qué impacto ha tenido la suspensión y qué impacto ha tenido la nueva forma de enseñar. Hemos tenido problemas para llegar con nuestras guías impresas a los hogares que no tienen Internet. Sin embargo, lo estamos haciendo. Y quiero decirle que ha habido una muy buena disposición de parte de directores departamentales, directores de centros educativos, asistentes técnicos pedagógicos. Ellos han tenido realmente un rol ejemplar que yo agradezco y felicito, porque muchos de ellos con sus propios recursos, con sus propios vehículos, han ido a las puertas de las casas de sus alumnos que saben que no tienen Internet a dejar las guías impresas. Esto definitivamente marca un antes y un después en la forma de enseñar. Sabemos que estamos enfrentando pues una situación que es muy irregular y que en todas las áreas hay cambios, pero la educativa no hay duda que es una situación sin precedentes y como usted decía, pues es un reto para la educación enfrentar pues un problema sanitario y a la vez una situación en la que no se puede dejar pues perder el tiempo en el caso que los niños no pierdan, digamos, la oportunidad de educarse en medio de esta situación, ¿no? Estas son situaciones inéditas de emergencia en las que, a pesar del desafío, Manuel, surgen aliados, surgen personas bajadas del cielo y al ser humano, a la mayoría, porque no a todos,
les aflora lo mejor que tienen. Nosotros hemos visitado universidades que nos han puesto a su disposición todos sus equipos para poder producir, todos sus materiales, sus computadoras, sus docentes, para podernos ayudar a nosotros en el sector, en la educación pública. Quiero agradecer de manera expresa a la Universidad Tecnológica, a la Universidad Don Bosco y también a la Universidad Nacional, que se ha acercado para ofrecernos alumnos en año social, para poder monitorear y acompañar a aquellos docentes que no tienen habilidades tecnológicas. Definitivamente la educación virtual cobra una nueva importancia, ministra. ¿Cómo entra o cómo va a encajar esto a partir de lo que está ocurriendo hoy en los futuros planes en materia educativa que haga El Salvador? Tal vez remontarnos un poco a la historia de lo que ha sido el esfuerzo de llevar la tecnología al servicio de la educación. En años pasados, en administraciones anteriores, se hizo el esfuerzo, pero a mi modo de ver no se invirtió de forma contundente, ni se hizo un programa integrado e integral de llevar la tecnología al servicio de la educación. Por diversas razones que no nos vamos a poner a analizar acá. Tenemos que ver de aquí hacia adelante. Llevar la tecnología de la educación a los hogares no significa solamente comprar computadoras. Claro. Comprar computadoras es el elemento que nos va a permitir llevar el trabajo que estamos haciendo al hogar. Y esto pasa por la formación de los docentes y pasa también por la construcción de una cultura de la tecnología al servicio de la educación. Porque, ojo, aquí nosotros no queremos promover una tecnología que continúe dividiendo a la familia, que corte la comunicación entre padres y hijos. Nosotros lo que queremos es promover una tecnología que estimule al docente para poder aprender nuevas cosas, y ya le voy a contar la excelente respuesta que estamos teniendo de parte de los docentes, pero que además una a la familia en un solo objetivo. Entonces, en ese sentido, no se trata solo de comprar computadoras. La educación y los contenidos nuestros educativos están hechos para una educación presencial. Tenemos muy poco material adaptado a una plataforma como la de Google Classroom, que es la que vamos a utilizar y en la que estamos formando a los docentes. Entonces, llevar la tecnología a los hogares, llevar la educación digital a los hogares significa trabajar en los contenidos, significa adaptarlos y significa llevarlos de manera atractiva y fácil a los niños. Televisión educativa, porque no es solamente la plataforma de Google la que vamos a utilizar, porque de aquí que lleguemos a las familias que no tienen electricidad, que no tienen internet, afortunadamente casi todo el mundo tiene teléfono, nos va a tardar todavía unos meses, porque necesitamos trabajar esa familia de otra manera. No se trata solo de llevarles una computadora. Entonces, hace algunos años, no sé si usted se recuerda, Televisión Educativa, Canal 10, ¿verdad? Usted veía Canal 10, era muy bueno, usted veía al profesor dando clases, sí. Pero ahora si usted hace eso, los niños no se van a mantener prestando atención mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados ya a otro tipo de tecnología y a otro tipo de interactividad, a otro tipo de plataformas. Si yo pongo a un profesor a hablar frente a una pizarra en la televisión, los niños se me van a levantar. Entonces tenemos que equipararnos a las nuevas tecnologías y producir material lúdico de otro nivel. No podemos volver a hacer la misma televisión educativa. Tenemos que elevar nuestros estándares y ponernos al nivel de lo que existe ahora en Internet, o por lo menos lo que existe ahora en televisión educativa en los países desarrollados. Entonces este es todo un desafío, Manuel, y lo estamos enfrentando. Definitivamente que hay una situación que tomar en cuenta. Estamos hablando de educar, en el caso del sistema público, de 1.300.000 niños. Por lo menos ese era el dato que nosotros manejábamos, pero seguramente usted manejará un dato más certero en cuanto a la cantidad de estudiantes. Y es ahí donde surge el reto, cómo hacer que la educación llegue a todos estos estudiantes en medio de una situación como la que estamos enfrentando, que vemos que es atípico, vemos que todos los días hay cambios, vemos que todos los días hay nuevos datos sobre la enfermedad, sobre los síntomas, sobre los posibles contagios, y esto obviamente genera un impacto en la vida de los países, y la educación pues no escapa a esta
esta situación tan irregular que genera, digamos, el aparecimiento del COVID-19? Yo diría, Manuel, que uno de los más afectados con esta emergencia va a ser precisamente el sector educativo. Va a ser la calidad de educación y va a ser la educación que le estamos llevando a los niños, porque para esto no nos pudimos preparar. Pero a pesar de eso, le puedo garantizar que estamos haciendo todo el esfuerzo por ponernos a la altura de las circunstancias. Existe la idea errónea que vamos a transformarle a la educación a un formato digital. Sí. Y obviamente que lo estamos haciendo, pero eso no quiere decir que la educación va a ser solamente digital. La educación es principalmente presencial, por lo que usted acaba de decir. La educación es trabajar en equipo, es convivencia, es aprender a entender al otro. Es el equipo, el grupo y la relación entre el docente y el alumno. En el formato digital, eso se disminuye bastante. No se elimina, pero se disminuye. No es lo mismo estar en contacto con mi profesor que estar en contacto con mi profesor a través de una pantalla. Y esa fase es lo que más nos va a costar. Tenemos que pasar de una cultura de la educación presencial a complementarnos con una cultura de la educación digital, porque nunca la educación digital va a poder sustituir a la presencial. En el caso de los docentes, ministra, ¿cómo se ha adaptado todo el trabajo con ellos? Porque sabemos que en el personal, en la planta docente de El Salvador, pues hay muchos que no están familiarizados con la tecnología. Y ese es otro reto para ustedes como Ministerio de Educación, el llevar, digamos, a que los docentes también estén preparados para esta nueva fase y para esta situación que implica, pues, dar clases a través de una pantalla, ¿no? Así es. Quiero contarle que hemos tenido agradables sorpresas y estamos muy contentos al respecto, puesto que este trabajo de la formación docente lo estamos haciendo de la mano con la Secretaría de Innovación de la Presidencia. Ellos son los que se han puesto en contacto con Google y a través de una empresa especializada en formación de docentes estamos ya preparando al 100% de nuestros docentes para el uso de la plataforma de Google Classroom. Habíamos planificado iniciar con grupos de 5.000 docentes por sesión de trabajo que dura 2 meses. Sí. En la primera convocatoria se nos inscribieron 10.000 docentes y tuvimos que hacer una separación porque era un grupo demasiado grande, pero esto es una muestra del entusiasmo, del deseo que tienen los docentes de aprender. Y realmente estamos muy contentos con eso, y las evaluaciones de estos aprendizajes van a la par de la formación. Además, hemos aprovechado que Microsoft nos donó prácticamente 1.5 millones de licencias para todos nuestros docentes y todos nuestros alumnos. Esta licencia permite no solamente usar el correo electrónico, sino tener acceso a otras herramientas que da esta plataforma Microsoft 365. Y a través de ellos hemos podido ir haciendo preguntas. Y sorprendentemente nos dicen los docentes que el 97% de ellos se han mantenido en contacto con sus alumnos. Entonces la pregunta es cómo se ha mantenido en contacto con sus alumnos, de qué manera. Y vemos que la mayoría, por ejemplo, a través de su teléfono, da clases a través del WhatsApp. 26.000 docentes nos dicen que ellos utilizan el WhatsApp para darle continuidad educativa a sus alumnos. Y tenemos que la mayor parte de docentes, salvo un grupo que es obvio que tiene más dificultades con la tecnología, ha tenido acceso a algún recurso tecnológico, lo cual nos presenta un panorama menos complejo del que nosotros nos imaginábamos, porque en algún rincón de El Salvador siempre va a haber un teléfono inteligente. Claro. ¿Verdad? Y eso tenemos que afinar los datos y cruzar todas nuestras bases de datos para llegar de manera efectiva a cada grupo con sus propias necesidades. Y en eso estamos. En estos momentos estamos, a través de la misma formación, evaluando las condiciones, las capacidades de cada docente para ver cómo vamos a llegar a aquellos que tienen más dificultad. Entonces, obviamente todo esto es muy complejo, pero lo tenemos que hacer.
Hasta ahora hemos visto clases virtuales. En el caso de la educación privada, pues muchos docentes están dando clases a través digamos, de las pantallas de las computadoras. En el caso de la educación pública, pues igual, pero también había un grupo importante de personas que, como usted lo decía, no tienen en su hogar una computadora, y en muchos casos incluso no tienen ni energía eléctrica. ¿Cómo ha funcionado el tema de las guías que se ha entregado para que se desarrollen, digamos, en las casas de estos estudiantes? Pues al momento, como le decía hace un rato, ha funcionado muy bien. Hemos tenido dificultades para llegar a algunos, ¿verdad? Hemos llegado, en un primer momento, hemos llegado a 137,000 alumnos. Ahora nos estamos preparando para llegar a 170,000 alumnos. Quiero decirle que imprimir guías es sumamente costoso, sí, y ahí nos estamos dando cuenta de la importancia de la tecnología, ¿verdad? Obviamente, por todo esto que estamos hablando, es difícil llegar a todos con tecnología de manera automática, ¿verdad? Porque si hay un docente o hay una familia que difícilmente maneja un teléfono que no es inteligente, tenemos que prepararla, acompañarla y monitorearla para que haga un buen uso de la tecnología. Ahora, la tecnología que nosotros vamos a adquirir va a ser una tecnología específicamente para educación, ¿verdad? Estamos tratando de adquirir equipos que sean prácticamente irrobables, porque no le van a servir a nadie. Simplemente si agarran ese equipo, lo que va a servir es para poder ubicar a la persona, porque vamos a poder desactivar automáticamente el equipo. Ministra, en la administración anterior se desarrolló un programa que se llamaba Un niño, una niña, una computadora. Digamos, ¿han utilizado parte de ese equipo de las denominadas Lempita, como se conocía, estas computadoras que se entregaban digamos, en actividades del expresidente de la República? ¿Funcionan estos equipos para lo que ustedes están haciendo actualmente? Las hemos usado porque es lo que hemos encontrado hace aproximadamente un año que llegamos, las Lempitas. Obviamente que funcionan en el aula, funcionan porque están cargadas con programas adaptados al aula, pero usted las saca, las lleva a la casa, ya no sirven para ese fin. Además, las Lempitas fueron cargadas con un sistema operativo que se llama Linux, que para los bachilleres, por ejemplo, es algo poco práctico y útil, porque al salir a trabajar la gente se enfrenta con Windows. Y lo primero que le preguntan a usted, ¿está familiarizado con Windows? Entonces el sistema Linux es un sistema bastante limitado, las Lempitas se desfasaron ya, están totalmente desfasadas, y el sistema operativo tiene que ser otro totalmente. Además, las Lempitas ustedes las pueden encontrar en los mercados, que la gente se las roba y las vende, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es adquirir una tecnología de punta que permita seguridad y garantía en la calidad de los datos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de qué papel tienen que jugar los padres en medio de la emergencia y también qué papel tienen que jugar a la hora de educar a sus hijos, porque sabemos que los maestros están dando clases a través de la pantalla, pero son los padres, en este caso, los que tienen pues la responsabilidad de que los niños también se dediquen en parte del tiempo que tienen en las casas a actividades académicas. Vamos a conocer cuáles son las recomendaciones que nos da en este caso la señora ministra de Educación. Regresamos enseguida. Somos Hechos AM. Ya son las 7 de la mañana en punto, estamos en el día martes. Hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con la señora ministra de Educación, Carla de Varela, sobre diversas situaciones que preocupan pues a muchos padres en momentos de una emergencia sanitaria generada por el coronavirus, el COVID-19, que vemos que cada día pues en el caso salvadoreño surgen nuevos casos y por ende pues muchas preocupaciones respecto a qué puede pasar con el año lectivo 2020, que se ha visto interrumpido por esta emergencia que no estaba pues en el calendario de nadie. Ministra, ¿qué recomendación le da usted en este caso a los padres de familia? Hay muchos padres preocupados por la educación de sus hijos por diversas razones. Ya abordábamos el tema económico en una primera instancia, pero también hay otras situaciones en las que obviamente los padres tienen que interactuar directamente con sus hijos y ver incluso cómo se comportan a la hora de recibir clases, porque están los maestros a través de las pantallas, pero son en este caso muchas madres o muchos padres los que están en la casa con los niños viendo que ellos pues reciban y pongan atención a lo que está ocurriendo a través de la computadora.
Si nosotros entendemos la situación en el hogar, o sea, no es fácil tener a los niños más de un mes en casa sin poder salir, teniendo que hacer tareas, a lo mejor es más de un hijo. Entonces, en este sentido, esta emergencia nos deja muchas lecciones y nos deja la obligación de ser creativos. Tal vez un llamado a los padres de familia para que tomen esto con más tranquilidad, y a los docentes, a los colegios, sobre todo a los colegios privados, a no saturar a los alumnos, porque esto en este momento no tiene sentido, saturarlos con contenidos académicos. Lo que tenemos que hacer en este momento es velar por la salud mental y el equilibrio emocional de la familia como un todo. Hemos tenido ya registros, tanto ISDEMU, el teléfono de denuncias que nosotros tenemos en el Ministerio de Educación, que los casos de violencia intrafamiliar han aumentado. Y esto pues es un indicador de alarma y de reflexión, que debemos de tomar las cosas dentro del hogar con más calma y entender que la vida nos ha puesto en una situación a lo mejor para valorar la vida familiar desde otro punto de vista. A los padres de familia, hacerles algunas recomendaciones prácticas que nosotros ya hemos dado a conocer, ¿verdad? Siempre y cuando contando con los centros educativos y contando con los docentes, para que no saturen al alumno, para que no lo saturen a la familia con actividades que los hacen estar frente a la pantalla todo el día. Nuestra recomendación es que para primera infancia, para los niños más pequeños, no se trabaje más de 30 minutos diarios. Y los 30 minutos no necesariamente tienen que ser continuos. Para primer grado, lo máximo es 1 hora. Para segundo a sexto grado, 1 hora y media, distribuido a lo largo del día. Ya pueden ser actividades de media hora. Y para tercer ciclo y bachillerato, 2 horas diarias. Yo sé de colegios privados, de colegios bilingües, que tienen a sus alumnos todo el día frente a la pantalla. Por favor, ubiquémonos. Estamos en una emergencia, estamos en una situación que sí tenemos que trabajar porque los niños no pierdan su año, pero tenemos que velar por la salud mental de ellos y de sus familias. Se tienen que readaptar los planes educativos también, porque obviamente no es lo mismo desarrollar un plan digamos, de educación a nivel presencial, cuando se tiene el alumno 5 o 6 horas en la escuela, que desarrollarlo a través de una pantalla. Tiene que haber una readaptación, porque no se puede desarrollar todo el plan y querer darle todo al niño lo que se le daría como que si estuviera yendo a la escuela normalmente. Ese es el error que muchos están cometiendo, querer darle todos los contenidos de un solo al niño para que cuando regrese a clase no se haya perdido nada. Creo que no ese es el método en este momento. Y tal vez hacer un llamado a los padres de familia a revalorar las actividades en familia. Este es el momento que podemos entender la importancia del rol del padre de familia como educador, porque muchos padres de familia creen que el responsable de educar a sus hijos es el profesor, es el docente, y van y los depositan como una carga en el centro educativo, porque ya no aguanto estos bichos, los voy a ir a dejar allá. Entonces, no es así. La educación la damos en casa, la instrucción se da en la escuela. ¿Qué hace la persona con la instrucción que se le da en la escuela? Depende de los valores, la orientación y la educación que le hemos dado en casa. Entonces, la educación de sus hijos no depende solamente de los docentes, señores padres de familia. Sus hijos se van a convertir en personas de bien gracias al ejemplo que ustedes les dan. En la escuela, en el colegio, le dan una instrucción y continúan fomentando los valores que ustedes le dan en casa. Entonces, este es el momento de aprender a convivir en casa. Podemos hacer actividades lúdicas en familia, y en ese sentido el centro educativo puede orientar a la familia a realizar actividades lúdicas, recreativas, físicas, en casa y en familia. Hay, digamos, casos extremos en los que algunos padres sí se sientan con sus hijos, pero a veces los quieren tener, como usted decía, todo el día estudiando. O otros casos en los que, digamos, hay poco interés y no se preocupan porque el niño reciba incluso la clase que se está dando de forma virtual. ¿Cuál es el consejo para no caer en ninguno de los dos extremos, ni llevar al niño a que no se interese por la educación durante el tiempo que está, digamos, en medio de la cuarentena, o obligarlo a que esté, digamos, castigado todo el día estudiando? No, yo creo que no hay que caer en extremos. Miren,
hay tantas actividades lúdicas a través de las cuales sus hijos pueden aprender y los docentes pueden enseñar. Por ejemplo, el jardín de nuestra casa se puede convertir en un laboratorio, se puede convertir en un centro de investigación para un niño de primaria, para un niño de secundaria. Podemos investigar diferentes cosas en el jardín de nuestra casa. Podemos leer en familia, discutir en familia determinados temas, dejar tarea que implique a la hora de la cena conversar sobre determinado tema y después eso retroalimenta al docente. Este es el momento de poner en práctica nuestra creatividad y los elementos lúdicos, los elementos pedagógicos que permitan avanzar en la enseñanza. Señores, aprender no significa solamente acumular información en la cabeza. Aprender la enseñanza significa desarrollar al ser humano desde diferentes perspectivas. Y este es el momento que la pandemia, la emergencia, nos da esa oportunidad de entender que la educación es responsabilidad de todos, no solo de la escuela, también de los padres de familia. Ministra, hablamos de diferentes niveles educativos, hablamos de la educación básica, la educación media, que son los estudiantes de bachillerato, y en el caso de la educación superior, usted decía, nos hemos reunido con la gente de las universidades y hemos hablado sobre situaciones. ¿Qué va a pasar con las universidades que estaban comenzando ciclo en medio de la emergencia? Sabemos que muchos están dando clases a nivel virtual también, y que es ahí donde quizás tiene más fuerza el hecho de las clases porque son ya digamos adultos con los que están tratando, tanto el catedrático como en el caso de los estudiantes. Pero digamos, ¿cuáles son las recomendaciones o cuáles son esos puntos que usted considera importante de destacar en el tema de la educación superior? Bueno, en el tema de la educación superior, a pesar de que yo sostengo una comunicación estrecha con muchas universidades, es un tema que tiene que ver ya con adultos, con formación de adultos, en el cual el Ministerio de Educación tiene cierta injerencia, sí, pero no la tiene toda porque claro, ellos tienen cierta autonomía. Sin embargo, estamos desarrollando un trabajo colaborativo muy importante. Yo creo que las universidades ya están tomando medidas ante estos desafíos. Y creo que lo más importante es que los tomen ellos, igual que con los colegios privados, y que no lleguemos nosotros a decirles hagan esto. Yo tengo el cuidado de primero dialogar con ellos y ver cómo están, qué problemas tienen, cómo lo están resolviendo antes de ir y hacer una recomendación. Obviamente que en el caso de las cuotas, para que eso sea generalizado, pues la Presidencia de la República va a tener que tomar la iniciativa de hacer la propuesta en la Asamblea Legislativa. Y en este caso, ministra, cuando usted nos dice, bueno, la Presidencia de la República está viendo el problema que se ha venido sobre el tema de la educación, pero ¿cuándo podría conocerse, digamos, el resultado de ese estudio que está haciendo, de esa evaluación que está haciendo en este caso la Presidencia de la República, que me imagino obviamente tiene plena participación usted por ser, en este caso, la encargada del Ministerio de Educación? Mire, yo entiendo que esto ya fue presentado en la Asamblea Legislativa, pero las agendas, los temas que en este momento están, digamos, en línea de prioridad, tal vez han sido otros, por eso no se ha tocado ese tema. Yo sé que se ha tocado en la Comisión de Cultura y Educación, sin embargo no se ha llegado todavía a conclusiones. Es que de hecho en el tema, digamos, en la Comisión de Cultura y Educación han hablado específicamente del tema económico. Ese es uno de los puntos que se ha abordado, porque incluso nosotros que le damos seguimiento a la información que se genera en la Asamblea Legislativa, hubo, digamos, un énfasis especial en el tema económico, en el tema de las cuotas, que si se debería o no cancelar todo lo que pues se exige en este caso para que una institución funcione durante un año. El día de ayer hubo una reunión bastante larga en la Comisión de Cultura y Educación. Yo estaba invitada, pero no pude asistir. Materialmente imposible porque me avisaron el viernes en la tarde, pero se iban a discutir las diferentes propuestas de los partidos políticos precisamente para reducción de las cuotas, ¿verdad? Hay algunas propuestas que son realmente fuera de la realidad porque, como le decía al principio, hay que pensar en las dos partes. Sí, definitivamente que este es un tema que, como decíamos, nos preocupa a todos. Pero, ministra, ¿cómo cambia la emergencia los planes que ustedes tenían en este 2020? Porque hablamos de que había muchas expectativas de cosas que se iban a desarrollar durante este año que había comenzado, digamos, con mucha buena vibra de parte de todo el mundo, pensando que este iba a ser un año importante para el desarrollo de El Salvador. De pronto aparece esta emergencia en el camino y lo cambia absolutamente todo. Educación no es la excepción y surgen, pues, como ya hablábamos, los retos
de atender a la comunidad estudiantil en medio de la emergencia. Pero ¿cómo cambian los planes que ustedes tenían para este año? Nosotros lo vemos tal vez, Manuel, desde otra perspectiva. Tal vez que no lo cambie absolutamente todo, sino que replantea las prioridades y nos hace acelerar algunas cosas más que otras. Por ejemplo, nosotros el tema de la transformación tecnológica la teníamos prevista hacerla en 2 años y medio. Estaba en nuestro plan estratégico. Ahora la tenemos que hacer en menos de 1 año. Esa es nuestra prioridad en este momento. Además de revisar los sistemas de evaluación, porque esto nos está planteando un reto diferente. Nos está diciendo, mire, usted no puede seguir evaluando a los alumnos de la manera que los evaluaba antes, ni evaluando a los docentes de la misma forma. Hay que replantear el sistema de evaluación, hay que replantear el sistema de la PAES, lo cual ya lo habíamos propuesto. O sea, la PAES, una prueba a final del año no es lo que andamos buscando. Estamos buscando educar para adquirir competencias. Y la PAES no se adapta totalmente a eso. Además, es más útil para el sistema educativo tener pruebas al final de cada ciclo, porque eso le permite a usted en el camino ir redireccionando, ir corrigiendo aquello, ir fortaleciendo aquello. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar en evaluaciones sumativas y la gente asocia el tema de la evaluación a la consecuencia punitiva, cuando la evaluación lo que tiene que reflejar es cómo está funcionando el sistema, porque al final lo que aprende el alumno, obviamente, a veces depende de cuestiones personales de carácter y de la familia, pero también tiene que ver con la eficiencia del sistema educativo. Entonces nosotros tenemos que diseñar métodos de evaluación más flexibles que se vayan adaptando a este cambio de enfoque que queremos hacer de la educación. Una educación más tendiente a adquirir competencias, como decíamos hace un rato. Las competencias son aquellas que me van a permitir aplicar correctamente en mi vida lo que yo aprendí en la escuela. Ministra, ¿qué piensa usted que en algunas partes del mundo se han eliminado los exámenes a los estudiantes como forma de evaluación? Porque, bueno, en el caso de El Salvador, le digo, todos hemos sido en determinado momento estudiantes y sabemos que estamos un día antes queriendo memorizar absolutamente todo lo que los maestros nos han dado y que eso es materialmente y prácticamente imposible. O sea, y a veces se estudia solo para medio pasar el examen y no realmente para entender y comprender que ese es conocimiento que nos va a servir, digamos, a lo largo de nuestra vida académica y de nuestra vida ya digamos, normal como ciudadanos. Si usted estudia solamente para pasar, quiere decir que el sistema educativo falló en hacerle a usted atractivo el proceso de educativo y enseñanza. O sea, que usted quiere decir que usted ha estado frente a un profesor que escribe en la pizarra y lo pone a usted a escribir lo que está escribiendo, que resuelve él y que no lo incentiva a usted a resolver, que no despierta su curiosidad. Perdón. Entonces, el examen no es que se tenga que eliminar, hay que cambiar el tipo de examen y hay que cambiar la forma que tenemos de enseñar antes de llegar al examen, porque el examen no puede evaluar solamente fechas, las fechas históricas, ¿verdad? En la vida diaria, ¿a usted cuánto le sirven las fechas? Las fechas que usted aprendió en secundaria, ¿usted las recuerda? Bueno, algunas, no todas. ¿Le sirven para su trabajo? No, realmente, pues muchas, algunas sí, otras no, definitivamente no. Entonces es posible, depende del trabajo que usted tenga que desarrollar, ¿no? Pero si usted es un académico, si usted es un profesor de historia, un profesor de antropología, de filosofía, obviamente que los hechos históricos le van a servir y en su formación universitaria va a profundizar. Pero realmente tenemos que centrarnos en aquellos elementos de la educación que son útiles para la vida, que son necesarios, y en una manera de enseñarlos que no permita o que no llegue al hecho de tener que estudiar un día antes solo para pasar el examen. Ministra, este año se dijo que iba a ser importante en materia de infraestructura educativa. ¿Va a haber algún cambio partiendo de lo que estamos enfrentando hoy? Sí, Manuel, lamentablemente esta emergencia ha provocado que el Ministerio de Hacienda haga una serie de recortes a todos los ministerios.
Y a educación en particular se nos recortó el presupuesto de inversión, donde teníamos prácticamente todo lo que íbamos a hacer en infraestructura. Sin embargo, han quedado algunos convenios que nos van a permitir continuar, tal vez no en la dimensión que nosotros lo habíamos planificado, pero no se va a parar el tema de infraestructura. Sí, definitivamente que esto es importante porque decíamos, ya habíamos hablado de las condiciones en las que están muchas escuelas y que son condiciones que no son las adecuadas para que los niños aprendan y que definitivamente que esta situación obviamente lo cambia todo, pero pues qué decirle en este caso a los estudiantes, a los padres de familia sobre que es un punto que mucha gente dice que es básico también para que la educación funcione en El Salvador. Esta emergencia no nos va a permitir hacer todo lo que nosotros deseamos. Obviamente se ha tenido que priorizar, el presupuesto de la nación se ha tenido que poner en función de la vida y vamos a continuar mejorando las escuelas. Eso definitivamente que sí, tenemos un convenio firmado con FEPADE. Si usted recuerda el año pasado yo le comenté que lo que más, el impacto más grande que habíamos tenido en infraestructura era lo que habíamos hecho con FEPADE. Sí. Este año vamos a continuar y vamos a mejorar las condiciones de las escuelas, por lo menos de 200 escuelas más. Así es que esperamos aprovechar el tiempo que los niños no estén presentes en las escuelas para hacer estos arreglos. Ministra, me gustaría que cerráramos la entrevista pues con un mensaje tanto para los estudiantes como para los padres de familia en medio de la situación, porque como decíamos, hemos hablado de diferentes aspectos, pero a veces hay que hacer énfasis en algunos aspectos que queremos que se queden en la memoria de quienes nos están sintonizando esta mañana. Sabemos que son momentos de mucha preocupación, hay personas que están pues enfrentando la ansiedad que genera el hecho de que haya una enfermedad acechándonos, pero también sabemos que se debe dedicar tiempo, en este caso a los niños y a toda la comunidad estudiantil, para, digamos, que se aproveche verdaderamente el tiempo que se tiene en casa. Bueno, mi primer mensaje es a los docentes, para reconocerles y agradecerles su esfuerzo y dedicación que tienen en este momento. A los padres de familia, para decirles que aprovechen esta oportunidad que nos da la vida de revalorar la familia, de entender que la educación es responsabilidad de todos y decirles que el Ministerio de Educación no los deja solos, ni los va a dejar solos. Los estamos acompañando y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Primero porque la educación continúe, porque es un derecho que los niños tienen y tenemos que buscar todos los recursos que tengamos para llegar a ellos donde estén y que la educación continúe. Pero además decirles que el sector educativo, el Ministerio de Educación va a trabajar para que sus hijos, cuando regresen al aula, regresen en plena seguridad y sin ningún riesgo. Muy bien, ministra, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de martes. Sabemos que son días de mucho trabajo, muchas situaciones que atender, pero le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros para aclarar algunas dudas que tienen algunos padres respecto a lo que puede pasar con este año lectivo 2020. Gracias por estar aquí. Gracias, Manuel, y siempre a la orden para seguir aclarando dudas y estar cerca de los padres de familia, cerca de los docentes y de los alumnos. Vamos nosotros ahora a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a tener más de Hechos AM, información que decíamos está en desarrollo, datos que usted debe saber sobre lo que está ocurriendo en las calles en esta mañana y además actualización de datos de cómo la pandemia pues del COVID-19 se sigue expandiendo pues por el mundo. Regresamos con esto y más aquí en Hechos AM después de la pausa.